Tengan todos muy buenas tardes. La CEMU Davor y Crazy for Medicine les damos la bienvenida a la segunda fecha de la jornada de enfermedades cardíacas, con los temas infarto agudo de miocardio por el universitario Ray Daniel Flores y valvulopatías por la universitaria Cintia Chuquimia. Esperamos que la información sea provechosa para todos ustedes y recuerden que pueden dejar sus preguntas en la cajita de comentarios. Sin más preámbulos, adelante, Ray. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días de donde nos estén viendo. Yo soy Ray Daniel Flores Colque, estudiante de último año de medicina, miembro del grupo Crazy for Medicine, y quiero agradecer a la Sociedad Científica Estudiantil de Medicina Odabol por esta gran colaboración que llevamos haciendo juntos desde el inicio de este año. Primero con abdomen y ahora con enfermedades cardíacas. Es un gran avance que estamos llevando. Bueno, mi tema es cardiopatía isquémica y este tema es infarto agudo de miocardio enfocado más en esa parte, pero vamos a ampliar un poco más las otras patologías, ¿ok? Espero que sea de su agrado, que aprendamos juntos y les voy a decir algo, la medicina es infinita y todo lo que yo diga no va a ser todo lo que está en un libro, y así que tengan en cuenta eso. Por eso vamos a enfocarnos en ciertos puntos que he tomado como la raíz principal. Vamos a hablar algo de epidemiología o transición epidemiológica, el paciente con el tipo de dolor que presenta, la clasificación de la cardiopatía isquémica, enfocándonos más a la cardiopatía isquémica aguda de un paciente y hablando algo del paciente con cardiopatía isquémica crónica. También vamos a hablar sobre las caras de un electrocardiograma, ciertas variaciones, cuáles son un supradesnivel o un infradesnivel. Entiendo que algunos ya habrán salido de la universidad o otros recién están entrando, y así que espero que por su parte tenga un estudio personal. Vamos a hablar también el manejo de un paciente con síndrome coronario, isquémico coronario agudo. Vamos a hablar de las complicaciones tanto precoces como agudas. Eso. Bueno, empezando por por la transición epidemiológica. Algo que hay que tener en cuenta en esto es que el tipo de patología que vemos ahora y que solían ver ha cambiado. ¿Esto debido a qué? A esto le llamamos transición epidemiológica, pero ¿debido a qué? ¿Cuál es la causa? Bien, hay muchas variables. Por ejemplo, el tipo de país en el que estemos situados, si es un país desarrollado, un país subdesarrollado. En caso de ser el primero y el segundo, obviamente la patología, la cardiopatía isquémica va a ser predominante, siendo una de las principales causas de muerte o una de las principales causas de morbilidad. Pero un país no tan desarrollado, vamos a ver las otras enfermedades como fiebre reumática, cosa que es una valvulopatía causada por el estreptococos, algo que se va a explicar en el siguiente tema. Eso ha ido cambiando. Vean la flecha, conforme la enfermedad coronaria ha ido aumentando, ha ido un cambio de patología frecuente. Vean la causa de muerte, 33%. Vamos a ver ahora algo del tipo de paciente con el que nos podemos topar. Bueno, este es un paciente anciano, como se lo ve ahí, pero ¿qué de característico podemos ver acá? Vean la mano en garra. La mano derecha está agarrando el pecho y es como una mano en garra. Bueno, también está expuesto al frío. El frío causa vasoconstricción, señores. Está saliendo de un restaurante probablemente. Ha comido algo, las hormonas contrarregulares han aumentado la glicemia. Está subiendo escaleras, seguramente se cansa al subir las escaleras. Soltó el maletín, cosa que debe ser muy grave. Ahora hay que ver este tipo de paciente comparado con este otro. Vean el tipo de edad hay una gran diferencia en la edad. Esto viene a decirnos a nosotros que quizás el médico haya hecho que el paciente viva más y se muera menos, pero el paciente que nos va a llegar ahora va a ser de temprana edad con este tipo de patología. Todos debemos conocer a esta persona.
Ezequiel Casillas, ex arquero de España, sufrió un infarto agudo. La típica característica de dolor que sufrió es que dolor opresivo en el pecho, como si le apretaran. Es más algo teórico lo que estoy mencionando. Opresivo, irradiado a mandíbula, irradiado al brazo izquierdo por la región medial. Bueno, lo que se le hizo a este paciente, tenía 38 años, se le hizo una coronariografía, se vio que estaba obstruido la coronaria derecha, se desobstruyó. Eso lo que le hicieron es una PCI, una intervención coronaria percutánea. Bueno, ya hablando algo del tipo de dolor, vamos a ver algo de cómo sucede esto de la cardiopatía isquémica. No viene a ser nada más que un desbalance entre la oferta y la demanda. ¿A qué me refiero a esto? Que hubo una disminución en la oferta y un aumento en la demanda. ¿Qué viene a hacer esto? O sea, el vaso estaba ahí, se empezó a obstruir y disminuyó la cantidad de oxígeno que le llegaba, o el aumento de la demanda, principalmente por un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso viene a ser. Enfocándonos más a la oferta, porque es una de las principales causas, aquí viene a ser la aterosclerosis, no arteriosclerosis, que viene a ser diferente de la aterosclerosis. La aterosclerosis viene a ser nada más un depósito de placa de ateroma que disminuye la luz del vaso, siendo una de las principales localizaciones el abdomen, causando un aneurisma o una disección de la aorta, pero luego ya le sigue ya las coronarias. Pero la principal causa es en el abdomen. Vamos. Clasificación de las cardiopatías isquémicas, siendo una causa que es crónica y una causa que es aguda. Empecemos con qué diferencias podemos encontrar entre estas dos. Lo primero es que vean el tipo de placa. El núcleo lipídico es más concentrado y el otro es más disperso. La placa fibrosa que le rodea al núcleo lipídico es más estable comparado con este que tiene más riesgo a romperse. La luz del paciente crónico es que avanza, pero conforme avanza el dolor va a empezar a empeorarse. Comparado a este que de repente te puede dar un dolor que no lo hayas sentido antes. La diferencia también que podemos encontrar tanto el crónico como el agudo es que en el crónico tiene un aumento de la morbilidad comparado al agudo que tiene un aumento de la mortalidad. ¿Dónde se puede presentar estos tipos de pacientes? En los servicios de urgencia o en un servicio de consultorio. El crónico, consultorio. El agudo, en urgencias. Bueno, vámonos a ¿qué más podemos pillar? A ver. En caso de la crónica, si la sangre viene por acá en una coronaria y ve que se está obstruyendo, conforme va obstruyéndose crónicamente, el corazón es capaz de adaptarse, como siempre dándose el tiempo, y es capaz de tomar otra vía y evitando la luz obstruida. Pero en caso de que es agudo, no le da tiempo. Por tanto, además vamos a tener ese paciente de inicio agudo. Hay que tener en cuenta que una de las principales patologías, de factores de riesgo que están asociados a estos, es el tipo de alimentación, el ambiente en el que vivimos, el estrés tanto físico como mental en que estamos expuestos. Y aquí hay que recalcar que la diabetes, la hipertensión, fumar cigarrillos, son una de las principales causas, sino decir, son unas, pero hay varias. Bueno, vámonos a la crónica, ya que hemos mencionado algunas diferencias de la crónica de la aguda. Teniendo en cuenta que la crónica se divide en angina estable y otra que es enfermedad isquémica no obstructiva. Tal vez lo hayan escuchado o no lo hayan escuchado. Yo recién lo he escuchado y me pareció interesante, pero no es algo que no se haya visto, simplemente que recién se está aplicando. Vean INOCA, simplemente es algo que no obstruye, pero que causa isquemia, que puede ser un aumento de la demanda miocárdica, sin haber una obstrucción de la luz. Un ejemplo,
estenosis de la válvula aórtica, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es una estenosis subvalvular con respecto a la valvular, claro. ¿Cuál es la característica típica? ¿Qué presenta este paciente? Bueno, aquí como ven, el paciente le va a doler al esfuerzo tanto físico como mental, se va a aliviar al reposo o le va a aliviar al nitrato. ¿Qué es el nitrato? Es un vasodilatador, dilata las coronarias y aumenta la oferta de oxígeno al corazón. La angina, como lo dije, es un dolor opresivo irradiado en la mandíbula y región medial del brazo, lo más típico. El tratamiento es esto, lo voy a mencionar más rato, la estatina, el IECA, clopidogrel, betabloqueantes, nitratos. Ahora, sabemos que le duele, pero ¿qué tanto? Aquí tenemos la clasificación canadiense, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Para los que son de Santa Cruz o Bolivia y hayan escuchado de la caminata Cotoca, es alrededor de 23 kilómetros. Imaginémonos a un paciente que dice, doctor, yo antes cuando iba a la caminata Cotoca no me cansaba. Ahora, cada 3 esquinas me estoy cansando, doctor. Tengo que parar y descansar un rato y seguir caminando. ¿Qué tengo, doctor? Me duele el pecho. Bueno, el paciente o bien llega y te cuenta el esfuerzo es extenuante, o sea, caminó los 23 kilómetros, pero llegó cansado, se ha esforzado tanto que le dolió el pecho, ya con descanso se alivió. O el paciente subió algunas escaleras o algún estrés más que haya llevado a una carga, le empezó a doler. O el paciente que camina en línea recta y le duele. O el paciente que es incapaz de realizar cualquier actividad física. Esto es lo que ven acá, tanto izquierdo como derecho, que son preguntas. Es para ustedes, para que estudien por su cuenta, porque ya les dije, la medicina es infinita, señores. Bueno, aquí vamos a poner algo de Inoca y Minoca. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Inoca viene a ser nada más que isquemia, pero de causa no obstructiva, y Minoca, que es un infarto agudo de miocardio, pero de causa no obstructiva. ¿Cómo lo manejamos a este paciente con angina estable? No hemos tocado nada de la síndrome coronaria agudo aún, pero ¿cómo lo manejamos? Ese paciente con angina estable. Bueno, lo puedes clasificar en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y es el tipo de dolor que presenta según el esfuerzo que realiza. Si es clase 1 y clase 2 y viene a tu centro de salud y te dice, yo quiero ir a la caminata, pero me canso cada vez que hago un esfuerzo. Y tú, te voy a dar un tratamiento, a ver, voy a ver cómo estás primero. Y le haces una ergometría. La ergometría no es tan sensible ni tan específico, pero también tienes otras opciones. Luego lo mencionas. Si es menos de 6 minutos, estamos hablando de un paciente crítico. En caso de ser más de 6 minutos, ya todavía pasable, ¿no? En caso de ser menos de 6 minutos, tú lo puedes manejar como un paciente de grado 3 o grado 4. Pero si tú no quieres usar ergometría, puedes usar eco de estrés o puedes usar una gammagrafía. Gammagrafía con tecnesio 99 o talio 101. Tú eliges ahí si es más de 6 minutos en lo que se cansa o un eco de estrés o gammagrafía te sale de que su paciente puede ir para un tratamiento médico. Ese tratamiento que hemos visto ahí arriba, que es algo estándar. Digo estándar porque algo habitual, algo común que siempre se usa, pero hay ciertas contraindicaciones.
¿Qué tal si el paciente, este es el tratamiento médico, qué tal si el paciente tiene hipotensión y tú le vas a dar nitratos beta bloqueantes? Lo vas a bajar la presión o le vas a dar aspirina y tiene una enfermedad digestiva, o también tienes que valorar el tipo de estatina que le vas a dar, si es, o un IECA. Ese es el tratamiento médico, pero en el caso de un paciente con grado 3 y 4, tú le haces una coronografía, una coronario, y tú pillas que si hay un vaso obstruido y avanzas. Entonces le puedes hacer una PCI o un bypass, pero esto va a depender de acuerdo al tipo de vaso que está obstruido o al grado de obstrucción. En caso de que tú le hagas una coronografía y no pilles nada, y que veas la historia clínica y que digas, me parece medio raro, o la edad es muy temprana, o este paciente no tiene diabetes, no fuma, no es hipertenso, como que aquí hay algo raro. Dices, si le haces otros exámenes y buscas, tanto algo, o bien una isquemia o un infarto, y buscas. Y aquí vean la cantidad, aquí faltaba más, pero no cabió, ¿no? Pero vean la cantidad de patologías que pueden causarte un infarto agudo de miocardio o una isquemia. Desde la miocardiopatía de Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto, hasta la arteritis de Kawasaki, que creo que he escuchado que en Santa Cruz hay dos niños con enfermedad de Kawasaki. Quién sabe cómo los están manejando, pero es un riesgo para infarto agudo de miocardio. Bueno, es obstructiva, vale. Vamos a dibujar qué tipo de vasos es lo que podemos pillar. Dibujamos la coronaria derecha, la coronaria izquierda con su rama circunfleja, su descendente anterior. De la coronaria izquierda sale su rama circunfleja y la descendente anterior. De la coronaria derecha, su rama circunfleja derecha, que da una rama que es la descendente posterior. Voy a dibujarlo con otro color. Descendente posterior. La circunfleja izquierda también da su rama, pero no es tanto el que irriga la parte posterior. Vale, el tipo de obstrucción, a eso voy. Si es en la coronaria izquierda, la obstrucción es más del 50%, si es la obstrucción más del 50%, dale PCI, dale bypass. Si es la coronaria derecha y su obstrucción es más del 70%, hazle una intervención. Al igual que la descendente anterior, que si su obstrucción es más del 70%, una obstrucción. Ese es el tipo de paciente. Ahora, ¿a cuál paciente lo uso PCI o uso bypass? Eso lo vamos a ver, vamos a verlo ahorita. A ver. Paciente con una sola obstrucción o con dos obstrucciones. Siendo cualquiera de estas, pero siempre el de más del 70%. El del 50% no lo toquen todavía. Y una obstrucción de 3 vasos y una obstrucción de la coronaria izquierda, la principal rama coronaria izquierda. Clasificas a estos pacientes y el paciente con 1 o 2 obstrucciones puede llevarlo a una PCI. Ya lo vamos a explicar qué es esto de la PCI. La obstrucción de 3 vasos puedes manejarlo como una PCI o un paciente
Puedes manejarlo como una coronaria izquierda o como un paciente con una PCI. Pero ¿de qué va a depender? Si el paciente es diabético, tiene la fracción de eyección ventricular izquierda menor al 50%, o sea, le hiciste una eco y viste su fracción de eyección y está disminuida, o tiene calcificación en esa obstrucción, lo llevas a una intervención como una coronaria izquierda, te vas por acá. Pero si no tiene ninguno de ellos, te llevas a una PCI. ¿Y qué le haces a una PCI? Bypass. Ya que hemos dibujado esto, vamos a ver la coronaria derecha, qué partes del corazón irriga. Bueno, la coronaria derecha irriga el ventrículo derecho. ¿Qué más? Cara posterior. ¿Qué más? Inferior. Póstero inferior o diafragmática. Si es coronaria izquierda, circunfleja. Su rama descendente anterior irriga la cara anterior. Eso por ahora. Vamos al electro. ¿Cómo podemos, yéndonos ahora a lo que es agudo, un paciente con síndrome coronario agudo, al STEMI, o para los compas, síndrome isquémico, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y al non-STEMI o unstable angina. En estos dos es síndrome coronario sin elevación del segmento ST. ¿Y qué diferencias podemos pillar en estos dos? Porque ambos no van a elevar el segmento ST, pero sí tienen diferencias con lo que podemos hacer, con lo que lo podemos diferenciar. La angina inestable, que es lo contrario a la angina estable, que es ese paciente crónico que ya he mencionado. ¿Qué diferencias podemos pillar? Bueno, primero ya mencioné el segmento ST. Este paciente o bien puede ser normal su electro o bien puede haber una T negativa o un infradesnivel del segmento ST. Perdón. Lapsus de hipoglicemia que tengo. No, STEM. Ya. Los dos son iguales, infradesnivel o onda T negativa. Y aquí voy a poner al STEMI también, o al síndrome coronario agudo. STEMI, ya. Este sí es el que hay supradesnivel. O también puede ser un bloqueo de rama izquierda, que son casi lo mismo. La principal causa de ver en un electrocardiograma un bloqueo completo de rama izquierda va a ser infarto agudo de miocardio. Ya si es bloqueo de rama derecha, aquí en Sudamérica, a lo que yo he llegado a ver y he visto en los libros es el Chagas. ¿Qué más de diferencia podemos pillar entre estos tres? El STEMI, la troponina va a estar presente. También el no STEMI, la troponina está presente, pero en la angina inestable no hay. ¿Qué tipo de obstrucción es este? El STEMI, la obstrucción completa. La luz está obstruida, con diferencia de este paciente que la placa es inestable, pero no obstruye todo el vaso. ¿Qué tipo de infarto causa este? Puede generar la onda Q, a diferencia de este que no hay onda Q. ¿Cuántas capas del corazón causa daño? Como si se puede decir. Transmural. Y este de acá, subendocárdico. Vean que el supradesnivel del paciente con síndrome isquémico coronario agudo, la concavidad siempre va a ser hacia abajo. Aquí abajo lo vamos a ver, no lo vamos a ver aquí arriba. En caso de que ustedes sospechen de un paciente con infarto agudo de miocardio, siempre hay que ver en los detalles del electrocardiograma si la concavidad es
es hacia arriba, hay que pensar en una pericarditis constrictiva, pero en caso de pensar en eso, todas las caras van a estar afectadas. Y la clínica también, un paciente con infección viral, un resfriado, puede llevarte a una pericarditis constrictiva. Entonces son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes que han llegado a radioterapia, ¿no? Vale. El tipo de... Algo que hay que tener en cuenta en un electrocardiograma es que para lo único que nos va a servir es para el paciente que nos va a decir si hay una obstrucción en tal vaso, es el STEMI. O sea, el ST elevado me localiza el vaso, me da una guía de que tal vaso está obstruido, pero al ver yo infradesnivel de cemento ST, me dice poco, no me dice cuál vaso es el que está obstruido, simplemente hay un infradesnivel. Vean el tipo de irrigación, 85% como el que mencioné el de hace rato. Ahora, cara anterior y septal. La descendente anterior es comúnmente la que irriga esta zona. Cara lateral alta, tanto que baja, que es derivación de 1 y ABL, la alta y la baja B5 y B6. La cara inferior, que es D2, D3 y ABF. Y si vamos a pensar en una cara posterior, vamos a poder ver el infradesnivel de la derivación B1 y B2 y un supradesnivel en otras derivaciones que podemos usar, que es B7 y B8. Si vamos a pensar en un infarto de la coronaria aguda, y también vemos la clínica del paciente. Si vemos que el paciente va más para un paciente con shock hipovolémico, pero no hay trauma, pero el ventrículo derecho causa este tipo de clínica, que es un paciente con shock hipovolémico, cosa que es un poco raro pensar, ¿no? Y el manejo es diferente. Por eso yo mencioné que el tratamiento es estándar, algo habitual, pero hay ciertos casos donde el tratamiento se va a ir por otro lado. Y si vamos a pensar en un infarto del ventrículo derecho, hay que ponerle las derivaciones B3 y B4, que ahí vamos a ver el superdesnivel. Dato a tomar en cuenta, el supradesnivel es lo mismo que el bloqueo de rama izquierda. Si el paciente no lo tenía nunca, estamos en un paciente con infarto. Siempre valorando la historia clínica, eso es lo que manda siempre. Ya, el manejo del paciente con síndrome coronario agudo, que ya mencioné el STEMI y el no STEMI. Vamos primero al paciente sin elevación del segmento ST, que es la angina inestable y sin elevación del segmento ST. Empecemos con la angina inestable. Hay 5 tipos. El paciente que le inició el dolor al reposo y que fue progresando, siempre más de 20 minutos, cosa que lo diferencia de la angina estable, que le duele menos de 20 minutos porque se tiende a descansar. Incluso la angina estable, si llega a al grado 4 de la clasificación canadiense, ya llega a ser un tipo de paciente con angina inestable. Y ya sabes cómo manejarlo. O bien le haces una coronografía, lo mandas a PCI o bypass. De reciente comienzo, el paciente post-infarto, menos de un mes, y a la semana te viene diciendo que le duele, es el paciente con angina inestable. Y la angina de Prince-Metal, otra vez recalcando que siempre hay un manejo estándar, pero estos pacientes se van de ese tratamiento al que mencioné, la estatina, el IECA, beta bloqueantes, nitratos. Este tipo de pacientes lo manejamos diferente. También la historia clínica es diferente. Son pacientes jóvenes desde 20 a los 30 y tanto años que tienen antecedentes de consumo de cocaína, alcohol, asociados a fenómeno de Raynaud, que es vasoespasmo en la región digital.
lo manejamos a estos tipos de pacientes con bloqueadores de canales de calcio o nitratos. No le damos beta-bloqueantes. ¿Por qué? En primer lugar, la fisiopatología es una sobreestimulación simpática y si tú le vas a dar beta-bloqueante, que es un vasodilatador beta 1 o un cronotrópico en el corazón, perdón, beta 2 vasodilatador. Si le vas a dar eso, vas a bloquear este efecto fisiológico y vas a hacer que la activación alfa 1 se active en los vasos periféricos o en el corazón, causando más vasoespasmo. En caso de que el paciente no te vaya bien con beta bloqueantes nitratos, tú ya lo manejas como estos, como ellos. Haces coro, buscas el vasoespasmo y intervienes. Otro más que es el síndrome de Wellens. A este paciente lo pillas y lo mandas a hacer una coronariografía. Pero, ¿qué características tiene este? Vas a pillar una onda T negativa en la derivación V1, perdón, la 2, la 3 y la 4. O puedes pillar una onda T isodifásica en derivaciones 3 y 4. En caso de ver eso, ¿qué caras ven la V3 y V4? Ven la cara anterior. Quiere decir que la arteria descendente anterior está siendo afectada. Por tanto, además, la descendente anterior siempre es asociada, es de mal pronóstico y es una de las principales ramas que se obstruye por aterosclerosis. Es el hacedor de viudas, si se puede decir. Por eso siempre lo tienes que mandar a hacer una coronariografía. Y ya si le haces una coronariografía a un paciente con angina inestable que le pillas un síndrome de Wellens o cualquiera de estos tipos de pacientes, lo mandas a hacer. Le haces el mismo seguimiento que mencioné acá. Obstrucción si es más del 50% o si es más del 70%. Pero lo puedes hacer en menos de 48 horas. Luego tenemos el paciente, el contrario, ¿no? El que puedes pillar troponinas elevadas, que es diferente a la angina inestable, donde no pillas troponinas. Te llega y lo ves al paciente, lo valoras y dices, yo usaría la clasificación de TIMI o a tu propio criterio puedes hacerlo. Ves al paciente bien inestable y dices, este está con una pata en la vida y otra en la muerte. A mayor puntaje lo mandas a hacer coronografía, a menor puntaje un manejo médico. Ya ves tú cómo lo llevas. Lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes agudos es que obviamente vienen a un centro de urgencias. Lo primero que hay que hacer es un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Hacer el electro, nos vamos al paciente con elevación del segmento ST, que es el paciente con mayor riesgo. Este paciente que ya la luz está obstruida al 100%. Lo que hay que hacer es, tienes menos de 12 horas. Luego vamos a ver qué pasa con esos pacientes que son más de 12 horas. El objetivo es reperfundir, pero hay que ver si estás en un primer y un segundo nivel, tiene los requerimientos para que sea reperfundido, sí o no. No tiene, vale, fibrinolisis lo haces. Valórase las contraindicaciones. No lo vas a hacer a un paciente que tiene riesgos de hemorragia, mayores riesgos de hemorragia que lo puedes complicar, ¿no? Que hay una de las cuantas, tanto absolutas como relativas. No tiene riesgos, ¿vale? Haces un fibrinolisis, tecneplasa, alteplasa, que son unos inhibidores de la activación del plasmino, antagonistas de la activación, que activan la plasmina para que degrade el fibrinógeno y la fibrina, para que degrade la fibrina. Por ahí, no me acuerdo muy bien esa parte. Ya. También hay que tener en cuenta que en la fibrinolisis lo puedes hacer en menos de 30 minutos. Te llegó el paciente, el dolor lleva menos de 30 minutos.
valoras las contraindicaciones, entonces decides si se puede, entonces lo haces y lo mandas a un tercer nivel. Si eres tercer nivel, obviamente es mejor irse por este lado. Si eres primer nivel, le haces la firinolisis y lo mandas a un tercer nivel. Y aquí es lo mismo. La misma tabla que he mencionado anteriormente es el mismo manejo, que es este, cronaigrafía. Lo manejas ahí. Vean el tipo de obstrucción, crónica, obstrucción parcial, las contraindicaciones, el manejo médico. En estos pacientes lo que hay que hacer es que al llegar al paciente le iniciamos con aspirina, betabloqueantes. Le damos betabloqueantes, metoprolol, bisoprolol, atenolol, para evitar ese tipo de fibrilación ventricular, que es una de las principales causas extrahospitalarias por la cual se nos mueren los pacientes. Le damos estatina, que es un hipocolesterolemia, que tiende a aumentar la expresión del receptor LDL en el hígado y hacer que disminuya la concentración de LDL, porque ese es el dañino, ¿no? Aumenta el depósito de placas de ateroma. Aparte de su efecto de disminuir la concentración de LDL, tiene un efecto estabilizador de la placa, antioxidante, porque la oxidación a nivel de la placa está aumentada. ¿Qué más le damos? IECAS. También le damos heparina de bajo peso molecular o de alto, siempre valorando si es que el riesgo de coagulación es alto comparado al si es alto o es disminuido. Ahí valoras si es alto, heparina de alto peso, de bajo peso molecular. Si es bajo, heparina de bajo peso molecular. A la aspirina le aumentas un antagonista del ADP. Estos dos lo que hacen es evitar la formación de la agregación plaquetaria. El ADP inhibe la expresión de la glucoproteína 2B3A para que no se unan entre plaquetas y junto al fibrinógeno formen la fibrina. Los betabloqueantes lo damos para evitar la taquicardia en sí. ¿Qué es esto del PCI y del bypass? El PCI es meter un catéter por una arteria, sea la femoral, la radial, la braquial, la carotidia, llegar a las coronarias por las arterias y buscar la zona obstruida. Al buscar la zona obstruida, lo que se hace es meter el catéter cerca de la placa, inflar el globo y también poner un stent. Y el paciente que se va a manejar con bypass a corazón abierto, si es descendente anterior, vamos a usar, es más preferible usar la arteria mamaria interna o torácica interna. Y si es coronaria derecha o circunfleja, puedes usar la safena interna. Lo del bypass a corazón abierto lo puedes hacer al corazón sin latir o estar latiendo. Y si vas a hacer corazón sin que asistólico, lo tienes que hacer con circulación extracorpórea. Estos pacientes, tanto las complicaciones precoces como tardías, en las precoces el paciente te puede llegar muerto o te llega y te complica una insuficiencia cardíaca, que de ahí te lleva una fibrilación ventricular y muerte súbita. Con respecto a las complicaciones precoces, que son 3 semanas y meses, la insuficiencia cardíaca, ¿cuándo va a suceder? Cuando el infarto sea más del 25% o el shock cardiogénico sea más del 40%. ¿Puede ocurrir reinfarto? Sí. Si es angina postinfarto, estamos hablando de una angina estable o inestable. Inestable, en menos de un mes. Si es una complicación eléctrica, lo más temible es una taquicardia ventricular.
junto con la extracito ventricular sostenida, más de 30 segundos. Complicaciones mecánicas, lo que más me interesa acá, la insuficiencia mitral, la rotura del septo interventricular y la rotura cardíaca. Localización de estas complicaciones mecánicas. De la pared anterior, la cara anterior más frecuente, la rotura de la pared anterior. Y en la insuficiencia mitral hay que tener en cuenta que tiene los músculos papilares, tanto el posteromedial como el anterolateral. El posteromedial, señores, está irrigado por la coronaria derecha, que da su rama inferior en la cara posterior. Si yo sé que el paciente tuvo un infarto de la coronaria derecha, este paciente tiene un riesgo de la ruptura del músculo papilar, con riesgo de una insuficiencia mitral. Que estos pacientes siempre están acostumbrados a hacer edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. La comunicación interventricular, la ruptura del septo anterior, que es más peor pronóstico, la ruptura del septo posterior. ¿Cómo yo diferencio una insuficiencia mitral de una comunicación interventricular? ¿Por qué? Porque el soplo es pansistólico, ambos. Y me hace pensar más en una insuficiencia mitral cuando el soplo se irradia a la región axilar izquierda que a un paciente con soplo pansistólico que se irradia a la región paraesternal. Pero eso no es específico ni sensible. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Ecocardio para diagnosticarlos. También el salto oximétrico. Si es que le vas a meter un catéter por la vena, vas a llegar a la aurícula derecha, vas a hacer saturación, vas a medir la saturación de la aurícula derecha comparado con el ventrículo derecho, vas a ver que la sangre del ventrículo izquierdo se pasa al ventrículo derecho y la saturación aumenta en ese lado, con diferencia a la aurícula derecha. Y el paciente con rotura de la pared libre es el paciente que puede llegarte a tener un taponamiento cardíaco, ¿no? O un pseudoneurisma, o incluso puede llegarte a morir. Si es un taponamiento cardíaco, ya valora su clínica, pues ves si tiene la tríada de Beck, ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos o una hipotensión. Si el paciente está tan grave, está a punto de morir, pericardiocentesis. Te da tiempo para que tú lo manejes y cierres esa pared obstruida, cirugía inmediata, ¿no? O un recambio valvular si es una insuficiencia mitral. Algo que hay que tener en cuenta en la rotura de pared libre es que la ingurgitación yugular también me puede hacer pensar en un paciente con insuficiencia del ventrículo derecho. Porque el ventrículo derecho, si se ha infartado, es incapaz de botar el volumen que le llega y va a haber una ingurgitación yugular, igual que el paciente con taponamiento cardíaco. Ahí ya va a estar en tu clínica cuál vas a suponer, ¿no? Bueno, el manejo de estos pacientes es poner un parche si es en el tabique o en la rotura de pared libre. Vamos a la complicación tardía. Lo más importante acá es la insuficiencia cardíaca sistólica, el aneurisma, que podemos pensar en un paciente cuando tiene elevación persistente del segmento ST. Ya no pensaríamos en un paciente con infarto, tenemos pensando ya un aneurisma y eso lo diagnosticas con un ecocardiograma. La taquicardia ventricular sostenida, estos pacientes ya lo tienes que manejar con desfibrilador, ¿no? Automático implantado. Y cuando llega tu servicio y tú lo puedes manejar así al ras o usas algunas tablas que te dan los libros, ¿no? Usas el Kille-Kimba o la clasificación de Forrester, que la diferencia entre estas dos, Kille-Kimba es más clínico y Forrester es más invasivo. Invasivo me refiero a que miden en el índice cardíaco, miden el gasto cardíaco y el metro cuadrado de la superficie corporal. Y si está más de 2.2, está normal. Si está menos de 18, la PSP, que es la presión capilar pulmonar, que se mide por un catéter Schwann, que se llega a los capilares pulmonares. Si está así, menos 18 y más de 2.2, todo normal. Pero en caso del paciente de Forestier, que
La presión capilar pulmonar está elevada, pero el índice cardíaco está normal. Esto quiere decir que el pulmón está siendo afectado. A este paciente le está sucediendo un edema agudo de pulmón, que es lo mismo un paciente grado 3 con Quiliquimba. Y el grado 2 del Quiliquimba es menos que el edema agudo de pulmón, porque esa oculta crepita es menos del 50% de los campos. Y el grado 3 de Forestier es un paciente con shock hipovolémico, en este caso infarto del ventrículo derecho. Vean, presión capilar pulmonar menos 18, está normal el pulmón, pero el índice cardíaco está disminuido. O sea, hay una congestión sistémica, va a haber edema, va a haber ingurgitación yugular. Y la del Quiliquimba ahí junta tanto el shock cardiogénico como el shock hipovolémico. Y en el grado 4 solo es shock cardiogénico. El manejo está acá. Si es insuficiencia cardíaca y ya es un paciente crónico, lo manejas con beta bloqueantes y pones el tratamiento estándar, ¿no? Si es un paciente diabético, le das también su tratamiento antidiabético. Si es hipertenso, también lo aumentas ahí. Si hay una congestión pulmonar, inicia con diuréticos. ¿Qué diurético es el que se usa en un paciente? Valorando su presión, puedes iniciar con furosemida o vasodilatadores. La morfina también que se usa en pacientes con infarto agudo. Si es shock hipovolémico, un paciente hay que expandir volumen, como un paciente traumatizado, ¿no? Si es shock cardiogénico, lo puedes iniciar ionotrópicos como la dobutamina, vasodilatadores para disminuir la postcarga o asistencia con balón de contrapulsión. Tener en cuenta que el balón de contrapulsión lo puedes usar mucho tiempo o lo puedes usar menos tiempo, pero no te aumenta la supervivencia. Sí o sí lo usas como intermediario, lo tienes que mandar sí o sí al tratamiento específico. Y el ecocardiograma me dice qué tipo de fracción de eyección ventricular y la mortalidad a los 6 meses, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Y aquí les dejo la respuesta. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Rey. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Tiene riesgos de hemorragia? Mayor riesgo de hemorragia lo puedes colocar. Y una de las cuales, tanto absoluta como relativas, no tiene riesgo, ¿vale? Al no haber preguntas, podemos pasar a la siguiente ponencia con el tema valvulopatías por la universitaria Cintia Yuquimia. Adelante, Cintia.